¡Epa! Arriba. No, suena muy duro. Ya, sí, ya no puedo gritar tanto. Entonces, cuando uno está viendo una película de Marvel, usualmente al final siempre hay una escena post-créditos. Ahí estamos, los que faltan. En esa última escena que hay que esperar, porque justamente lo que marca el inicio de lo que viene después. Y es clave, ¿sí o no? Entonces, bueno, gracias por estar aquí, porque estos días han sido intensos, muy interesantes, con mucho aprendizaje, con muchas estrategias, herramientas, etcétera. Y creo que es el momento de... Pues a mí siempre me interesa hablar un poco de fundamentos básicos. Yo vengo de una universidad y trato siempre de llegar hasta allá, pero no quiero mostrarles soluciones extremas porque, como les digo, la idea es 10 minutos de contarles qué hacemos en ICESI rápidamente. Pero antes de hablar de ICESI, quiero contarles que yo llegué acá porque he estado en los 5 eventos de Learning Latam. Me dio una medalla, ¿sí o no? Sí, Entonces, pero ¿por qué he estado ahí? Porque he tratado de movilizar algo en ICESI que no existía antes, por lo menos no en la facultad en la que yo estoy. Y era justamente hablar de aprendizaje organizacional. En la Universidad de ICESI siempre se ha hablado de aprendizaje porque es universidad, pero lo organizacional estaba más bien quieto. Pero en este momento la universidad también se ha transformado porque ha evolucionado, como deberíamos ser todos. Yo quiero hablar de didáctica del potencial humano, aunque más voy a hablar de potencial humano que de didáctica. Y quiero poner en la escena un debate, ¿no? Como que para que vean si están de acuerdo o no conmigo. Lo primero es que soy biólogo, ¿no? Y la biología me enseñó algo clave, ¿no? Y es que la única manera de enfrentarse a la vida es adaptándose, porque si uno no se adapta, pues el ambiente se lo come y lo extingue. ¿Y qué pasa si me extingo? Pues soy nada. Entonces la única manera que tienen los seres vivos para adaptarse es justamente esa, aprender de las condiciones que el ambiente le marca. Y esto implica un montón de elementos y de características, pero a mí personalmente me pasó algo muy curioso cuando era muy joven, porque a mí me encantaba subirme a los árboles. Yo nací en Bogotá, en La Candelaria, y en La Candelaria hay ya me están llamando. En La Candelaria hay un barrio cercano que se llama La Macarena, que queda allá arriba de la Plaza de Toros, no sé los que han ido a Bogotá. En la Plaza de Toros arriba hay un parque que se llama el Parque de los Perros, y es un parque que está lleno de árboles gigantes, son eucaliptos, son pinos en los que uno se puede subir, y los perros no, los perros orinan, pero no se suben. Y yo iba con mis perros y aproveché uno de esos eucaliptos que tienen la copa del árbol una forma como así. Entonces era magnífico porque yo subía al árbol, tenía 17, 18 años más o menos, y me posaba en la copa del árbol y ahí veía el atardecer y al frente ese edificio Colpatria que se encendía en las tardes y era maravilloso. Lo pude hacer como hasta los 25, 30 años. Cuando volví la última vez, ya no pude, ya era difícil. Dice, mierda, ¿qué pasó con la adaptación? Y entonces me pasó algo ayer, cuando salí de aquí, que fui caminando por acá y iba yendo hacia la Plaza de la Paz, y se han visto que aquí hay unos árboles grandotes. Pues adivinen qué cayó de ese árbol. Mango. Una ardilla, ¡pah! Cayó la ardilla. Y me acordé mucho que en esa época yo aprendí lo que eran las ardillas. Y lo digo porque la ardilla es uno de los animales más bonitos que existe en la naturaleza. Y también más dinámico. Y que mejor se ha adaptado. Parece pequeña y frágil, pero en realidad es fuerte, musculosa, ágil, curiosa. Tiene una memoria espacial impresionante. Tiene unas garras con las que puede trepar cualquier árbol y saltar de árbol en árbol. Y utiliza su cola como timón. Si ustedes se dan cuenta, tiene una gran cantidad de mecanismos evolutivos que la han adaptado a los ambientes y que le han permitido estar miles pero no sé si millones de años, pero sí miles de años, llevando eso a cada una de su descendencia para que nazcan y nazcan más. Entonces las ardillas no sobreviven solamente por ser fuertes, sobreviven justamente porque son increíblemente adaptativas. Así como yo, decidí no volverme a subir a los árboles.
Ya era obvio. Y entonces esto me hizo pensar algo interesante, y es que me di cuenta que la ardilla no necesariamente colecciona habilidades. No es que las aprenda y las guarde y las deje ahí. Simplemente la ardilla ha desplegado capacidades adaptativas. Como les decía, la ardilla tiene un equilibrio que lo hace con la cola. Es uno de los animales más equilibrados de los ecosistemas. Tiene agilidad, es muy ágil, toma decisiones rápidamente, sabe a dónde ir, sabe qué árbol saltar. Y si se dan cuenta, siempre está mirando todo, es demasiado curiosa, va y explora cualquier ecosistema distinto solo con el único motivo de encontrar alimento y de guardarlo y de esconderlo. Y nunca se le pierde, porque tiene memoria espacial, porque sabe exactamente dónde lo dejó. A mí se me pierden las cosas, no sé ustedes, ¿sí? No tenemos una adaptación grave. Y tiene transferencia, ¿no? La transferencia de todo lo que ha aprendido hacia sus generaciones es lo que ha mantenido que la especie continúe y continúe. Y aunque se caiga del árbol de aquí, la gente la levantó, gritó, porque vi una chica, gritó, pero la ardillita simplemente siguió subiendo y ya. Y la ardilla es muy interesante porque justamente la ardilla en este momento ha logrado algo que es natural en nosotros, y es que ha evolucionado. Y justamente evoluciona porque quien evoluciona es quien aprende de los retos del entorno. Y es ahí donde en el mundo organizacional es igual. Caro sabe, yo soy biólogo y yo creía que cuando entré a la ICESI y me dijeron, vamos a ver una línea de aprendizaje organizacional, dije, ¿y la biología? Pero me di cuenta que la biología me ha ayudado a entender eso. Gracias a todo el conocimiento de biología que yo tuve en mi universidad y los viajes y haber vivido en el Amazonas y haber explorado el mar y bueno, todo, es que ahora entiendo mucho más a las organizaciones. ¿Cierto, Caro? Creo que Caro sabe. Y por eso cuando hablan de ecosistemas vivos, yo digo, excelente. Pero si saben qué es un ecosistema, a veces me pregunto, porque yo sí sé que es un ecosistema en términos biológicos y de los componentes que tiene y de las relaciones que marca y de todo lo que implica la diferencia de ecosistemas. No quisiera que fuera solamente una frase de moda en las organizaciones. Tenemos el ecosistema vivo. ¿Qué implica eso en la organización? Y esto lo digo porque, la mascota oficial de la ICESI es una ardilla, ¿no? Que vive allá. Allá viven muchas ardillas y es muy bacano. Nos peleamos con la javeriana, pero es de ICESI. Se llama Andy. Un estudiante la creó hace más o menos 3 años y ha seguido siendo la mascota oficial. Tanto así que tiene un programa animado en TikTok y tiene amigos y bueno, eso ya es todo una familia de animales muy chévere que ha generado. Y entonces esto me ha hecho pensar en que ICESI también ha evolucionado, se ha transformado. En este último año cambió de la ICESI que yo conocí cuando entré, ¿no? ICESI, para los que no lo conocen, es una universidad que queda en la ciudad de Cali, una universidad privada que ha generado historia, donde yo trabajo y donde estudié maestría en educación y gerencia de proyectos y donde ahora trabajo. Entonces vamos a mostrar este video que dura 1 minuto. Oops. Nos reinventamos para seguirle el ritmo a la evolución del mundo, transformando vidas, potenciando organizaciones y construyendo futuros mejores. La experiencia ICESI cambia tu forma de pensar y te prepara para liderar con éxito. Si tienes pasión, este es tu lugar. Ilustra la transformación y la madurez que adquieren nuestros estudiantes y organizaciones. Las líneas son el reflejo de la expansión organizacional que genera conexión y redes de valor. El diseño evoca movimiento y avance. El nuevo azul refleja nuestra creatividad y vanguardia. Nuestra marca transmite cercanía, aportando un toque juvenil y dinámico. Le damos la bienvenida a una nueva era institucional, a un futuro que transforma y se construye desde hoy. Con ICESI, llega más lejos. Entonces me gustó mucho el logo justamente por eso,
Cuando este logo se transformó, pues yo traté de entenderlo y es claramente eso, dos círculos concéntricos, unas líneas que se van engrosando a medida que personas y organizaciones van madurando y se van fortaleciendo. Y su lema, transforma vidas, potencia organizaciones. Y ahí es donde yo digo, bueno, hay que abrir la discusión en dos puntos. ¿Qué significa transformar vidas? ¿Qué significa potenciar organizaciones? Y entonces, ¿y qué significa llegar más lejos? Y es justamente eso, donde hay aprendizaje, hay evolución. Por eso la ardilla es uno de los seres que más alto y largo puede saltar sin tener alas. Es justamente el mamífero que puede saltar de árbol en árbol más lejos. Y esto me permitió justamente conectarlo con eso que es la didáctica del potencial humano, que implica redefinir el aprendizaje más allá de las habilidades. Y aquí es donde quisiera entrar a ese debate, porque hemos hablado durante todos estos encuentros de la importancia de las habilidades, ¿no? De lo que implica esos skills, de las power skills o de las habilidades blandas. Y está muy bien, pero hay un punto clave. Y un primer argumento es que hay un declive de la ventaja competitiva basada en la habilidades. Es decir, muchas organizaciones tienen ya su listado de habilidades, tiene su taxonomía de habilidades y está muy bien. Pero ¿qué nos dicen ahora? Que ya eso no es un diferenciador estratégico. Resulta que entre el 2019 y el 2022, ser una organización basada en habilidades era el estándar de oro para el talento humano. Sí o sí había que tenerlo y construirlo, porque la pandemia nos invitó a eso. Nos dijo, un momento, pasó algo, hay que buscar las habilidades, hay que desarrollarlas. Y entonces todas las organizaciones empezaron a fortalecer habilidades. Y está muy bien que haya pasado. Pero para 2025, para este año, ahora con el auge de la automatización y de la agencia de la IA y la creación de agentes, esta práctica ya es generalizada. Es el deber ser de una organización. Y dice, por ejemplo, Workday, que más de la mitad, es decir, el 55% de las organizaciones a nivel mundial ya iniciaron la transición de esos modelos de talento basado en habilidades. Y que otro 23% planea hacerlo el otro año. Es decir, ya todos van a tener esa taxonomía de habilidades. Es algo que debe estar. Y por eso, de ventaja a infraestructura básica. Dado que ser basado en habilidades es ahora común, pues ya no aporta una ventaja competitiva por sí mismo. ¿Bien? Y es como, decía en una metáfora, es como cuando uno compra una casa y la compra solo pensando en porque tiene buenas tuberías, ¿no? Las tuberías están, la infraestructura debe estar, pero usted no compra una casa solamente porque tiene buenas tuberías, ¿cierto? Tienen que estar. Las tuberías son esa taxonomía de habilidades, pero no compra la casa y le da ventaja por otras razones. Entonces, aunque deben estar, ya no son y ya no aportan ventaja competitiva, según este proceso. Entonces, ¿qué nos dicen? Que hay una urgencia ante la obsolescencia acelerada de habilidades. Digamos que hay una velocidad, cada vez las habilidades tienden a perderse, ¿no? Nos dice que hay que adaptarse, hay que aprender, hay que desaprender y que de alguna u otra manera hay que cambiar la forma de entender cómo las habilidades nos afectan. ¡Auch! No problem. No pasa nada. No escucho lágrimas. No hay llanto. Sí. Bueno, pero bien. Entonces, nos dice Arvind Krishna, el CEO de IBM, que la vida media de una habilidad pasó de 30 años a solo 7 años. Es decir, que lo que sabemos hoy, que aprendemos, posiblemente en 5 años ya no sirve, inclusive menos tiempo, ¿no? Ya no se dan cuenta. Yo hace un tiempo era experto en tener mi libreta de teléfonos donde estaban mis novias y me acordaba de ella. Ahora no me acuerdo de ni una. ¿Te lo quemaron? No, ya me lo quemaron. Y si uno se acuerda, no sé cuándo les pasa a ustedes cuando reciben, que uno tiene que aplicar un código en el teléfono y recibe un código y uno lo ve de 6 letras y lo va a aplicar, se le olvida, ¿no? Hay una habilidad que ya hemos perdido. Y no es que no le hemos perdido, es que ya no necesitamos hacerlo, ¿sí? Y ya no podemos. Entonces, todo esto nos dice que
hay una serie de habilidades técnicas muy valoradas que ya pueden quedar muy anticuadas, ¿no? Y esto lo dice pues el World Economic Forum, y de ellos justamente nos dicen que a medida que la IA generativa automiza la mitad inferior del trabajo cognitivo, ¿no? La repetición, la memorización, etcétera, que son habilidades claves, pues de alguna u otra manera van a quedar obsoletas y tenemos que pasar a las de alto nivel, ¿no? Ya pensamiento crítico, razonamiento, etcétera, todo lo que hemos hablado durante este tiempo. Entonces la ventaja competitiva ya no está en lo que sabes, las habilidades, etcétera, sino en la capacidad de aprender, desaprender y reaprender. Y ahí es donde las organizaciones tienen una nueva nominación muy bonita y que me parece muy chévere, se llaman los super learners, ¿no? Es cómo lograr que la organización identifique a aquellos que son super aprendedores, power learner. ¿Y qué implica ser un power learner? Implica justamente que en este momento, en esta adopción masiva de la IA, aquellas organizaciones que identifiquen a aquellos que son realmente super learner y que inviertan en su desarrollo y que crean condiciones para que eso pase y se florezca, pues son las que tienen ventaja competitiva. Ya las habilidades y la taxonomía está. Ahora es cómo identifico a aquellos que son super learners. Y hay un ejemplo. Nos dice Julie Sweet de Accenture que cuando ellos hacen las entrevistas de trabajo, no revisan hojas de vida para mirar diplomas ni dónde se graduó, sino hacen una sola pregunta, y es esta: ¿qué aprendiste en los últimos 6 meses? Pareciera como si ahora la importancia no está tanto en lo que aprendiste hace 10 años y quedó ahí un diploma, sino en la capacidad y la necesidad que tengas ahora de querer aprender. ¿Qué aprendieron ustedes hace una semana? ¿Qué aprendieron hace 4 días? Creo que estamos en un momento de aprendizaje importante, ¿no? Y eso marca la diferencia entre una organización que invierte en aquellos que quieren ser superaprendices y aquella organización que sigue pensando únicamente en taxonomía de habilidades. Ahora ahí ya la taxonomía debe estar. Ahora, aparte de que esté, bueno, ¿cómo identificamos a aquellos que son súper aprendices? Y entonces nos dan unas claves. Y es, bueno, ¿cómo medimos de manera objetiva ese potencial de escala? Y nos dicen que hay 5 grandes formas de medir a un super learner: agilidad de aprendizaje, fortalezas naturales, habilidades aspiracionales, habilidades proxy y que tenga bienestar y energía. Voy a mirar cada una de ellas un poco y voy terminando. Esta es una investigación que está en una revista muy chévere que es de Chief Learning Officer. Yo dejo aquí el link para que lo revisen y es muy potente ese artículo porque justamente habla de este tema. Y esta revista tiene también, actualiza mucho el tema de lo que es el Chief Learning Officer, el CLO de las organizaciones. Entonces, hablamos de Learning Agility, agilidad de aprendizaje, y hay una pregunta, ¿no? ¿Qué tan rápido puede una persona adaptarse, aprender cosas nuevas y aplicar conocimientos en contextos cambiantes? En este momento tiene que ser mucho más rápido que hace un tiempo. Entonces, ¿qué es? La capacidad de aprender rápido, ¿no? De desaprender lo que ya no sirve, de aprender lo necesario, de cambiar esquemas, ¿no? De pasar de un esquema rígido a un esquema mucho más flexible. No es fácil porque implica romper dogmas. Nos explicaban allí algo muy chévere y era cómo el mérito puede romper los dogmas, lo que nos decía Daniel, ¿es que se llaman? Felipe, y me pareció muy chévere cuando esa es una forma, por ejemplo, de romperlo. Pero, ¿por qué es clave? Porque las habilidades caducan, pero la capacidad de aprender nunca pierde valor. Y eso es algo muy importante. ¿Cuáles son las señales? Cuando hay un colaborador que experimenta sin miedo, ¿no? Que quiere hacer cosas nuevas. Cuando se aprende en el flujo de trabajo que hemos visto, ¿no? Sobre todo cuando hay cadenas de valor, ahí hay un aprendizaje importante. Cuando se adapta su método según el contexto. Es decir, yo puedo aprender de muchas formas, pero quiero hacerlo y me adapto a eso. Y cuando sabe abandonar prácticas obsoletas, reconocer que hay prácticas obsoletas es importante. Y esto, si lo aplicamos a la didáctica, que pues no sé, uno de mis puntos, digamos que favoritos aparte de la biología, es la didáctica. El objeto de estudio de la didáctica
es algo que me mueve mucho y tiene que ver con cómo se forma el pensamiento. La didáctica para mí responde a esa pregunta: ¿cómo se forma el pensamiento? A diferencia de la pedagogía o la andragogía, que es cómo se forma integralmente el ser humano. Entonces la didáctica implica otro tipo de elementos que van relacionados directamente con el aprendizaje. Entonces aquí, por ejemplo, el foco central sería diseñar experiencias que enseñen a pensar y no solo a recordar, como lo que nos decías tú hace un rato, experiencias que transformen en experiencias realmente que muevan cognitivamente lo que yo quiero hacer, y eso implica diseñarlas. Ahora hablar de diseño ya sería otro tema, pero lo primero, learning, agilidad de aprendizaje. Segundo punto, las fortalezas naturales. ¿Cómo una empresa puede identificar esto? ¿En qué áreas o actitudes sobresale cada individuo de forma casi innata? ¿No? Por ejemplo, en alguna organización emergen talentos que emergen sin esfuerzo, aquello que brilla de forma espontánea. Hay personas que pueden ser muy buenas para contar una historia, otras que pueden ser mucho más estructuradas, otras que pueden desarrollar algún tipo de relacionamiento para hacer negocios, etc. Entonces esos talentos sin esfuerzos, ¿cómo los podemos identificar? Y es clave, ¿por qué? Porque esas habilidades predicen el desempeño futuro y si puede ser veloz en el aprendizaje. Cuando hay una actividad donde la persona entra en flow, que le gusta mucho, es ahí un punto importante. Y dice, me encanta eso. Ahí puede haber un talento escondido que la organización debería identificar. Esas tareas que disfrutan, ¿no? Cuando uno le dice, no, vaya a Barranquilla, vaya que hay un evento, entonces dice, oh, me voy de una. Pues uno lo disfruta. Entonces hay un talento escondido de turista que puede ser importante para la organización, ¿no? Competencias que otros reconoces como innatas, ¿no? Esas competencias que uno dice, él es bueno en eso, ¿no? O ella, por alguna razón. Hay personas que son buenas en dibujo, y las organizaciones muchas veces no ven esto. Ven solamente la habilidad que tiene que desarrollar para que en el puesto de trabajo todo funcione. Pero esas competencias innatas que hay detrás se ven muy poco. Y ahí sería interesante donde las organizaciones pudieran identificar eso que es innato, porque puede haber un potencial muy grande de desarrollo ahí. Y esto implica entonces diseñar rutas personalizadas para potenciar lo que la persona ya trae. La tercera tiene que ver con, y es una que es muy chévere, porque son esas habilidades aspiracionales, ¿no? ¿Qué nuevas habilidades o conocimientos está motivada la persona a desarrollar, ¿no? Eso implica esa motivación que tiene la persona para hacerlo, aquello que la persona desea aprender después. Todos deseamos aprender algo, o deberíamos hacerlo. Lo grave sería no querer aprender algo más. Y no es lo que sabe hoy, sino a dónde apunta su motivación interna. Si la organización logra identificar eso en sus colaboradores, sería una manera importante de poder decir, aquí es posible el desarrollo del potencial humano. Se acabó la pila ya antes que se acabara el taller. Si quieres lo puedes utilizar así. Sí, vale. Y aquí es importante porque la motivación es el motor del aprendizaje profundo, como nos decías tú hace un rato. Entonces las personas aprenden rápido algo que realmente les importa, y eso es un punto clave. Y medir las habilidades aspiracionales implica justamente sondear esas metas que quiere el desarrollador, a dónde quiere llegar, que eso es clave. Y la didáctica aquí implica que el colaborador elija parte de su ruta con autonomía, que quiera exactamente identificar qué es eso que en él quiere mejorar, o ella. A veces las organizaciones pueden preguntar, ¿qué quieres aprender? Pero más allá de ese tema es que cómo se conecta eso con los propósitos estratégicos de la organización. Si encuentran ese flujo, sería algo muy, muy potente. Esas me gustan mucho, que son las habilidades proxy, ¿no? ¿Qué habilidades existentes indican una preparación o facilidad para aprender otra habilidad crítica? No son fáciles de identificar, pero en las organizaciones, en las universidades pasa mucho, donde uno puede identificar, bueno, si ya sabe esto, ¿Qué existe ahí en esa dimensión que le permite aprender algo más? Por ejemplo, habilidades actuales que funcionan como indicadores predictivos de la capacidad para dominar nuevas críticas. Un ejemplo, si alguien quiere aprender de blockchain, por ejemplo, pues sería magnífico una persona que sepa de criptografía. Si alguien sabe de estadística y matemáticas, pues puede ser que esta persona sepa o pueda aprender más fácil programación. Esas habilidades proxy son esas habilidades que son insumos básicos para... Uy, ¿qué pasó? Tercer micrófono. Yo le dije que sin micrófono. Estás desarrollando la habilidad de adaptarte. Sí.
Ahora este es otro micrófono. Entonces, la habilidad proxy justamente es eso, es ¿qué tengo yo que me permita aprender más fácil otra habilidad? Y eso le da la oportunidad a la organización de que si tiene mapeado ese potencial humano, puede predecir cuáles serían las habilidades, y ahí nace un proceso muy interesante de reskilling, por ejemplo, de upskilling, poderlos identificar. Bien, ¿cómo se hace? Bueno, alguien que domina análisis de datos tiene alta probabilidad de aprender IA, y es clave porque permite anticipar talentos del futuro sin esperar a que aparezca la habilidad. Para esto uno puede crear evaluaciones auténticas que revelen competencias profundas y no solamente memorísticas. Habilidad proxy no siempre se identifican en las organizaciones, pero sería perfecto. Y finalmente, estas que son, que ya creo que muchos lo han hablado, y es el bienestar, ¿no? Implica el nivel de descanso, enfoque, salud mental, capacidad de regulación. En la universidad sí tenemos un salón muy chévere que se llama la sala boreal, ¿no? Es en el momento en el que uno está cansado, va a esa sala, tiene aire acondicionado, tiene colchones, etcétera, y allá va uno y se juega un descanso. Eso es un ejemplo de cómo uno puede tener bienestar, porque sin bienestar no hay aprendizaje sostenible. Y creo que ya lo han dicho varias veces en esta reunión, la neuroplasticidad depende del sueño, de pausas, de seguridad psicológica, de gestión emocional, y esto en didáctica implica eso, ¿no? Integrar pausa, reflexión, carga cognitiva manejable, espacios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como yo sé que ya prometí 10 minutos, entonces hago parte de EduTecaCore, que es la línea que yo he tratado de fomentar en la ICESI desde la Facultad de Ciencias Humanas. No ha sido fácil, pero vamos en camino tratando de vincular esto. Queremos convertirnos en un laboratorio de investigación y aprendizaje organizacional, así que invitamos a las organizaciones que quieran trabajar en investigación en torno a este tema, que podamos comunicarnos, porque justamente queremos eso, ¿no? Posicionar el aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento como motores de desarrollo, ¿no? Pero viéndolo siempre desde ese desarrollo del potencial humano que implica la didáctica y lo que implica entender que la Universidad de ICESI desarrolla vidas y transforma organizaciones, y eso es algo que tenemos como lema. Esto fue muy rápido, así por eso voy como a 3X ya en los créditos finales, así que qué pena por la rapidez, pero muchas gracias por estar acá. Y bueno, no sé, creo que siguen como 6 personas más, ¿sí? Así que no sé, bueno, gracias por este momento. Y bueno, vamos, porque si no...